Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks como siempre con las principales claves que tenemos que tener en cuenta a lo largo de la tarde, claves que analizamos a continuación pero que también vamos a analizar y a diseccionar a lo largo de estas próximas 3 horas. Y empezamos como siempre por la clave geopolítica y las devueltas que está dando la polémica en torno a los carros de combate Leopard que Alemania por el momento se niega a tomar una decisión en firme. Eso sí, dice que va a dar permiso a todos aquellos países que soliciten la entrega de Leopard a Ucrania. Polonia, de hecho, ya ha mandado su solicitud, pero lo que es Alemania en sí todavía no ha tomado una decisión respecto a su propio envío de estos tanques. Bien, enseguida vamos a adentrarnos en las claves de esta situación que tenemos en estos momentos. Escucharemos las palabras del ministro de Defensa Boris Pistorius, pero también de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y cuál es la postura respecto al Kremlin en todo este asunto. Pero mientras tanto, hay una segunda clave que también tenemos que tener en cuenta y es que no debemos apartar la mirada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Pues porque Janet Yellen ha viajado a Zambia y allí ha hablado de China como un obstáculo a la deuda que ahora mismo afronta, el sobreendeudamiento que afronta más bien el país sudafricano. Pone el punto de mira sobre China, sobre que supone una barrera, un obstáculo para estos países en vías de desarrollo que están altamente endeudados. Y ojo, porque China le ha lanzado un mensaje muy directo a Estados Unidos. En pocas palabras, que meta las narices sobre sus propios asuntos y que se preocupe más bien por su propia deuda. Recordemos cuál es la situación respecto al límite de deuda que afronta Estados Unidos, una problemática creciente, y China ha dicho, ojo, porque Estados Unidos también sabotea a aquellos países que están altamente endeudados. Enseguida también ahondamos en ese rifirrafe, pero mientras tanto, atención también a las posturas que se están produciendo en el seno de Finlandia, porque hay contradicciones respecto a los mensajes sobre el proceso de adhesión a la OTAN. Y es que ayer les trasladábamos que Tayyip Erdogan, el presidente turco, después de unas revueltas que se han producido en Suecia este fin de semana, que culminaban con la quema del Corán, Tayyip Erdogan era muy tajante que Suecia, después de estos actos, no espere que nosotros demos el visto bueno a su adhesión a la alianza. Y esto pone en jaque la situación de Finlandia. ¿Por qué? Pues porque Finlandia solicitó su adhesión a la OTAN junto con Suecia. Pero aquí ha habido discrepancias en el gobierno porque, por un lado, uno de los ministros dice que Finlandia podría plantearse una adhesión sin Suecia, pero por otro, otra de las voces también en el seno del gobierno dice que no, que si ya se ha planteado esa adhesión de forma conjunta, tienen que seguir ambos países adelante. Así que esta es otra de las cuestiones que también vamos a abordar, pero sin dejar de lado la realidad de los mercados. Y es que la mayor gestora de activos del mundo, y hablamos de BlackRock, ha lanzado un mensaje contundente. Cita el excesivo optimismo de los mercados y le preocupa este optimismo tan temprano que se está produciendo en estos momentos en las bolsas, debido a la reapertura económica de China, a la esperanza de un aterrizaje suave de la economía, al descenso que hemos estado viendo en los últimos meses en la inflación, a las esperanzas también de que pronto los bancos centrales puedan realizar una pausa en esas subidas de tipos de interés. Todos estos factores están llevando a cierto optimismo en los mercados y BlackRock dice que la Fed está preparada para infligir un daño significativo sobre la economía y que los mercados son vulnerables en esa situación, que los mercados no tienen en cuenta este aspecto y por tanto podrían verse gravemente impactados por esta situación. Así que estas son las 4 claves que vigilamos en el día de hoy y, como decimos, empezamos a ahondar en la primera de ellas, la cuestión en torno a los Leopard. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en pocas palabras, está aumentando la presión sobre Alemania, todavía indecisa con los Leopard. Ha dado vía libre a que otros países envíen esos carros de combate a Ucrania. De hecho, Polonia ha sido la primera y ya ha enviado su solicitud para que el gobierno germano le dé el visto bueno. A continuación vamos a ver un tuit que refleja ese comunicado oficial de la solicitud de envío que ha realizado Polonia
al gobierno de Olaf Scholz. Este ha sido precisamente el tuit oficial, lo hemos traducido directamente al español, Mariusz Blaszak, que dice que los alemanes ya han recibido esa solicitud para que Polonia pueda mandar los Leopard que posee a Ucrania. Bien, durante semanas el gobierno de Polonia ha pedido a Scholz que abandone ese enfoque tan cauteloso que ha mostrado en las últimas semanas y que finalmente se decante por entregar estos carros de combate. Polonia ha dicho, más allá del envío de esta solicitud, como ven en el tuit, que se va a formar una coalición de países, se está trabajando en formar esa coalición de naciones con reservas de Leopard para enviarlas a Ucrania. Y en este propio tuit le dice directamente a Alemania, hace un llamamiento al gobierno de Olaf Scholz para que se una a esa coalición. Recordemos que Polonia y otros países que poseen Leopard necesitan el visto bueno de Alemania porque la ley del país requiere la aprobación del gobierno germano para la reexportación de su propio equipo militar. Los Leopard, como sabemos ya, se fabrican en Alemania. El nuevo ministro alemán, Boris Pistorius, insiste en que Alemania todavía tiene que tomar una decisión al respecto. Ha aprovechado, de hecho, para lanzar un mensaje hacia Rusia. Insiste en que estas discrepancias que se están produciendo en torno a este asunto no significan ni mucho menos que haya una desunión entre los países de Occidente. Secondly, it is often said that there's a lack of unity amongst the allies or that Germany is isolated, but that is not the case. And I call upon everyone, and that was made clear at our meeting in Ramstein, not to create that impression that there's this division through the alliance. There are some partners that are still evaluating their decisions and others want to go a bit faster, but we are not ununited. Bueno, eran las palabras de la traductora al inglés desde el alemán de Boris Pistorius. Una situación, como decimos, la que se está cociendo en estos momentos, que añade una mayor presión sobre el canciller alemán, sobre Olaf Scholz, para que conceda a los aliados la aprobación para reexportar este vehículo militar de fabricación alemana. Bien, la indecisión de Alemania, sin embargo, está confundiendo a muchos aliados, a la propia Ucrania también. Crea divisiones en estos instantes dentro de la propia coalición de gobierno, que ya de por sí estaba fracturada en algunos aspectos geopolíticos. Los aliados occidentales están expresando su preocupación de que esta lenta toma de decisiones por parte de Alemania pueda prolongar, por un lado, el conflicto y, por otro, socavar esa promesa que reiteraba la semana pasada Olaf Scholz en Davos de seguir adelante con una política de defensa alemana mucho más asertiva. También ha hablado la OTAN, su secretario general Jens Stoltenberg, que asegura que va a responder a todas las peticiones de Ucrania y confía en que se produzca una decisión sobre la entrega de Leopard. We discussed the issue of battle tanks. Consultations among allies will continue, and I'm confident that we will have a solution soon. Germany plays a key role in our alliance. The Zeitenwende announced by Chancellor Scholz is historic. With a special €100 billion defense fund for fifth-generation aircraft, new helicopters, ships, tanks and ammunition. You are already one of the biggest troop contributors to NATO's missions and operations. Y en este contexto, el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, se ha pronunciado y asegura que este asunto respecto a las entregas de Leopard va a fracturar las relaciones entre Rusia y Alemania. Dice que van a afectar a las relaciones futuras, que van a dejar una marca duradera entre la relación entre ambos países. Stoltenberg ha insistido en que no hay que subestimar a Putin. Le ve dispuesto a pagar un precio muy alto por la guerra, y en este saco no solo mete a Rusia, sino también a Irán y a Corea del Norte. Russia. President Putin has proved that he is willing to pay a high price, such as Iran and North Korea. But most importantly, we have no indication that President Putin has changed his goals. Así que esta es la realidad que tenemos en estos momentos cuando hablamos de la polémica de los Leopard. Aumenta la presión sobre Alemania, sí, pero Alemania todavía no ha tomado una decisión definitiva, más allá de que ahora mismo pueda estar recibiendo solicitudes por parte de países que poseen Leopard que
solicitan ese permiso para poder enviarlos a Ucrania. Veremos cómo se resuelve esta situación, pero mientras tanto, como decimos, no solo tenemos que mirar a la situación geopolítica que atañe a la guerra en Ucrania, sino también a las tensiones que van renovándose día tras día en relación a distintos aspectos entre Estados Unidos y China. ¿Cuál ha sido el último capítulo? Bueno, China le ha lanzado un buen zasca a Estados Unidos porque critica su problema con el límite de deuda y acusa al país de sabotaje. Vamos a recapitular un poco y a entender qué es lo que ha pasado en las últimas horas para entender esta acusación por parte de China. Por un lado, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha visitado Zambia, el país sudafricano, y allí ha lanzado unas duras palabras contra China. Dice que el gigante asiático supone una barrera, lo califica como barrera, como obstáculo, para los problemas de deuda de aquellos países en vías de desarrollo. En concreto ha citado el caso de Zambia, porque tiene un sobreendeudamiento que supone un lastre para toda su economía. Y aquí China tiene un papel crucial. ¿Por qué? Pues porque gran parte de la financiación del país proviene de fondos de capital chino. Entonces, aquí Estados Unidos lanza una acusación directa hacia el gigante asiático. Dice que China supone un obstáculo para el país sudafricano a la hora de poder resolver su propia deuda. La capital de Zambia, hablamos de Lusaka, es un claro ejemplo de financiación china. Como estamos diciendo, el gigante asiático tiene una clara influencia en el país, como podemos imaginar, de ahí las palabras de Janet Yellen, porque esto no agrada demasiado a Estados Unidos. El crecimiento que ha experimentado Zambia en los últimos años ha sido gracias al impulso de capital chino y ha venido acompañado no solo de ese impulso económico gracias a esta financiación, sino también de una mayor carga de deuda. Una deuda que es cada vez más pesada y que está llevando al país a una situación límite. Esto es lo que está denunciando Estados Unidos, aunque como decimos, China le está pidiendo que no metan las narices en este asunto. Entonces, las negociaciones sobre cómo lidiar con esta carga de deuda en estos momentos están en curso. Los expertos señalan que esta crisis de deuda prolongada podría impedir de forma permanente que Zambia y otros países que se encuentran en esta situación similar puedan recuperarse. De hecho, llevaría a todo el país a hundirse en la pobreza, el desempleo y además también la excluiría del crédito para poder reconstruirse en un futuro. Entonces la posición de Estados Unidos es la siguiente. Dice que es importante abordar esta deuda de inmediato. La forma en la que se negocie esta deuda podría mostrar o podría ser una prueba del nivel de indulgencia del gigante asiático respecto a los países que se encuentran en esta situación, que están afrontando estos niveles de deuda. China se ha convertido en el mayor acreedor de algunos países en vías de desarrollo y algunos, como decimos, ahora mismo se enmarcan en esta situación. Entonces el G20 ha establecido un marco común que reúne al Club de París de países deudores tradicionales junto con China para intentar reestructurar las deudas de los países de bajos ingresos caso por caso. En este caso, abordar la deuda de Zambia es una de las principales razones del viaje de Janet Yellen al país. Pero esto, como decimos, no ha gustado mucho a China, que por supuesto ha respondido a las críticas. Como decimos, en pocas palabras, ha criticado a Estados Unidos de meter sus narices en la deuda ajena cuando el país ya está afrontando un gran problema de deuda con ese límite que de alguna forma tiene que resolver en su propia Cámara entre los demócratas y los republicanos. Ha sido el embajador chino en Lusaka, en la capital de Zambia, quien se ha pronunciado al respecto después de haber escuchado las palabras de Janet Yellen. Insiste en que Estados Unidos tiene que ocuparse de su catastrófico problema, tal y como lo ha calificado, con la deuda, y acusa al país de sabotear los esfuerzos de otras naciones para resolver sus propios problemas de deuda. Es decir, acusa a Estados Unidos de lo mismo, lo que Estados Unidos acusa directamente a China. Así que se están pasando la pelota entre una y otra potencia, muy en resumidas cuentas. Entonces, Estados Unidos, respecto a su problema de deuda, sí que sabemos que todavía cuenta con cierto margen durante algunos meses, antes de que se quede por completo sin caja para poder pagar sus propias facturas, pero estamos viendo cómo economistas, analistas del mercado de bonos están anticipando que este techo sí o sí va a tener que elevarse en algún momento del tercer trimestre para evitar un impago total de la deuda. Esto sería tremendamente dañino no solo para la principal economía del mundo, sino para todo el sistema financiero global. Conocemos la magnitud de este problema. También entendemos que va a haber algún tipo de acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar llegar a esta situación límite. Sin embargo,
China ha sido muy clara, ocúpese usted de sus asuntos, que nosotros ya nos encargaremos de los propios. Los republicanos, como decimos, que controlan la Cámara desde las midterm, tienen la intención de utilizar esta fecha límite del techo de deuda como una palanca para conseguir que la Casa Blanca acometa recortes profundos de gastos, que es lo que están pidiendo los republicanos. La posición de la administración Biden y del propio presidente es que el crédito estadounidense es demasiado importante como para regatearlo. De todas formas, si ponemos el foco sobre Janet Yellen, las críticas que están dirigiéndose hacia ella están ensombreciendo esas relaciones o ese intento de acercamiento entre Estados Unidos y China que vislumbramos hace apenas una semana en el marco de Davos. Recordemos que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se reunió con el viceprimer ministro chino, con Liu He. Liu He estaba en Suiza con motivo del foro de Davos, Janet Yellen simplemente por escala de un viaje que estaba haciendo por algunos países sudafricanos. Bien, en ese momento era un acercamiento de posturas que nos llevaba también al acercamiento que ya hubo entre Joe Biden y Xi Jinping el año pasado, en la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. El mensaje que trascendió de esa reunión entre Yellen y Liu He fue claro. Querían colaborar de forma comunicativa ambas potencias, es decir, aprender a comunicarse de una forma mucho más inmediata para evitar malentendidos futuros. Nuestra pregunta es ¿en qué queda todo esto cuando estamos viendo que se renuevan las tensiones entre estas dos potencias? Bien, lo que decimos, palabras que están contrastando con las intenciones que nos trasladaban la semana pasada. Esta es, como decimos, la segunda clave geopolítica. Y abrimos la tercera, Finlandia, Suecia y su adhesión a la OTAN. ¿En qué va a quedar todo esto? Bueno, Suecia y Turquía, como bien sabemos desde ayer, protagonizan uno de los grandes capítulos geopolíticos de esta semana. Después de la quema del Corán en Suecia este fin de semana, el presidente turco Tayyip Erdogan lanzaba un mensaje contundente, que Suecia no esperase realmente ese apoyo turco para adherirse a la OTAN. Es algo que también ha puesto a Finlandia en el punto de mira porque, como les decimos, ambos países solicitaron su adhesión a la OTAN de forma conjunta. Pero hay cierta confusión entre los últimos mensajes que hemos recibido por parte de Finlandia. ¿Por qué? Pues porque en un primer momento el ministro de Relaciones Exteriores finlandés ha dicho que quizás el país, Finlandia, debería replantearse su ingreso a la OTAN aparte de Suecia. Claro, aquí Finlandia ha sido bastante lista, o en este caso este ministro ha dicho, bueno, es que si se bloquea la situación de Suecia, esto nos puede perjudicar a nosotros, porque solicitamos una adhesión de forma conjunta. Quizás deberíamos empezar a alejarnos para que esto no nos salpique a nosotros. Bien, ¿qué ocurre? Que Finlandia, o bueno, más bien el ministro de Relaciones Exteriores ha lanzado este mensaje en un momento en el que temía que estas tensiones entre Suecia y Turquía pudieran perjudicar a Finlandia en el proceso de adhesión a la OTAN, bien bloqueándolo, bien paralizándolo o bien postergándolo demasiado. Pero vamos a ver el tuit que ha publicado horas más tarde otro ministro, en este caso el ministro de Defensa finlandés, también lo hemos traducido directamente al español desde el idioma finlandés. Ha salido a las pocas horas este mensaje por parte del ministro de Defensa que, como vemos en el tuit, muestra una postura mucho más afable hacia el país vecino, mucho más amable esta postura hacia Suecia. ¿Por qué? Bueno, en pocas palabras dice que es importante mantener la cabeza fría, dice que han solicitado el ingreso a la OTAN, Finlandia y Suecia, de forma conjunta, que lo hicieron al mismo tiempo y está entre los intereses de Finlandia, Suecia y la OTAN que esta adhesión sea efectivamente conjunta y no que Suecia se quede al margen por las tensiones con Turquía y Finlandia avance por separado. Entonces, esta es la postura mucho más diplomática, mucho más amable que ha planteado el ministro de Defensa finlandés. Como decimos, insiste en que es el interés de la propia Finlandia, también de Suecia y de la alianza en su conjunto que esta adhesión, que este proceso se produzca como ya estaba planificado en un primer momento. Así que ahora nos vamos a tener que quedar muy pendientes de en qué situación va a dejar esto a Finlandia, estas tensiones renovadas entre Turquía y Suecia y sobre todo cuál va a ser el avance de las relaciones, de las conversaciones de cara a que Suecia pueda ganarse de nuevo el favor de Turquía para poder avanzar en este proceso.
Muchos interrogantes, como vemos, respecto a esta clave. Y pasamos a la cuarta, con la mirada, como decimos, puesta en los mercados y en la advertencia de la mayor gestora de activos del mundo. Importante la advertencia que ha lanzado en el día de hoy BlackRock a través de su informe semanal, su actualización semanal de los mercados. BlackRock dice que ha infraponderado las acciones en mercados desarrollados a corto plazo. ¿Qué hay tras esta decisión? Bueno, pues por un lado, los temores, la preocupación de que los mercados se hayan venido demasiado arriba con el tema de la reapertura de China, las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía, el descenso paulatino que hemos visto en la inflación en estos últimos meses y las expectativas de una pausa en las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. BlackRock teme que los mercados se hayan venido muy arriba y de forma demasiado prematura. Dice que este optimismo llega demasiado pronto porque la Reserva Federal está preparada para causar daños en la economía antes de que mejoren las propias condiciones del entorno económico. Y esto es importante porque quiere decir que en estos momentos los mercados son vulnerables a cualquier tipo de sorpresa negativa y también no están preparados, dice, para las consecuencias de una recesión si finalmente se produce. Este es el entorno mucho más pesimista que dibuja BlackRock en estos momentos y que hay que tener en cuenta. Dice que en el último informe semanal de mercados, como decimos, que este reciente sentimiento optimista del mercado se basa sobre todo en un terreno inestable. Lo califica de esta forma y predice que una gran recesión podría golpear la economía este año. Esto se debe a que las presiones de la inflación todavía persisten en la economía. Por mucho que ya hemos visto un descenso paulatino de la inflación, las presiones persisten. Estamos viendo cómo la inflación va descendiendo mes a mes, pero al final en la comparativa interanual seguimos viendo cómo aumenta un 8, un 9, un 10%, dependiendo de la región de la que estemos hablando. Pero al final la inflación sigue subiendo a pesar del descenso que hemos visto en la comparativa, sobre todo en la comparativa de países, como es el caso de Estados Unidos, que han experimentado los máximos de las últimas 4 décadas. De todas formas, BlackRock dice que tengamos mucho cuidado porque la Reserva Federal sigue empeñada en su objetivo de atajar esta inflación. Sigue empeñada en seguir luchando contra esta subida de los precios y que la Fed no dudará en infligir daño a la economía si esto fuera necesario para conseguir controlar la inflación. La pregunta es, por tanto, ¿hasta qué punto los mercados han dejado de descontar un entorno que todavía podría ser negativo? ¿Hasta qué punto los mercados están o no preparados para una situación que todavía desconocemos? Bien, pues BlackRock lo que nos está diciendo de forma contundente es que los mercados en estos momentos, tal y como han empezado a descontar, tal y como se está moviendo en estos momentos el sentimiento de los propios inversores, son demasiado vulnerables a cualquier shock negativo que pueda tener lugar en estos momentos en la economía. Así que nos quedamos con estas 4 claves, como decimos, con la geopolítica, pero también sin apartar la mirada de los mercados bursátiles. Empezamos, por tanto, con estas claves con Rolling Stocks.